El joven que aparece en las imágenes finales junto a Keely Bunker era Wesley Streete, un rostro familiar, un amigo de la infancia en quien ella confiaba plenamente. Pero solo unas horas después de lo que debería haber sido una alegre celebración de cumpleaños, esa imagen de confianza se convirtió en un símbolo de traición y crueldad. Mientras la policía seguía débiles rastros en la oscuridad del Parque Wigginton, una verdad aterradora emergió gradualmente. Keely nunca llegó a casa, y fue Wesley, en quien ella confiaba para su seguridad, quien acabó con su vida de la manera más dolorosa. Lo que conmocionó al público no fue solo el crimen, sino también la aterradora calma del asesino mientras continuaba fingiendo inocencia. Entonces, ¿qué pasó realmente en esa fatídica noche? Sigue hasta el final para descubrir la completa y escalofriante historia trágica. Puedes ser amigo durante años, crecer lado a lado, compartir innumerables recuerdos y, sin embargo, nunca conocer realmente a alguien. A veces, las personas solo fingen ser amigos, manipulando hábilmente las emociones, respondiendo a la sinceridad y la confianza con mentiras calculadas y traición. La decepción, desafortunadamente, es parte de la vida, pero la traición es lo último que esperamos de aquellos a quienes llamamos amigos. Con demasiada frecuencia depositamos una confianza ciega en ellos. El caso de una joven estudiante universitaria del Reino Unido conmocionó a la nación por su nivel de brutalidad y insensibilidad. Pero lo más alarmante fue que la persona responsable nunca levantó sospechas, incluso cuando no tenía coartada o cuando su comportamiento se volvía extraño. Lo que los protegía era su relación de larga data con la víctima. Se conocían desde la infancia, vivían cerca el uno del otro durante años, y eran considerados amigos cercanos. Cuando finalmente se reveló la verdad, ni los padres de la víctima ni los amigos en común podían creerlo. La traición parecía inimaginable. Solo unos pocos lo creyeron. Aquellos que anteriormente habían escapado del daño de este joven, aparentemente inofensivo. Ellos habían visto a través de la máscara amistosa y sobrevivieron para contar una historia diferente. Keely Bunker nació el 7 de septiembre de 1999 en la ciudad de Tamworth, Staffordshire, un condado en el oeste de Inglaterra. Era la mayor de 3 hermanos y la única hija en la familia Bunker, que vivía una vida modesta y trabajadora. Desde pequeña, Keely fue una fuente de fortaleza y consuelo para su madre, ayudando a cuidar a sus hermanos menores y apoyando a la familia. Era muy cercana a su familia, y sus padres a menudo decían que era el tipo de hija con la que cualquiera solo podía soñar. Amigos y vecinos la describían como cálida, compasiva y siempre lista para ayudar a cualquiera que lo necesitara. En la escuela, Keely destacaba y era apasionada por la literatura, la música y la danza moderna. Leía ampliamente, era inteligente y siempre participaba en las conversaciones. Tenía un amplio círculo de amigos que la querían no solo por su amabilidad y apoyo, sino porque realmente se preocupaba por los demás y sus luchas. En la secundaria, Keely había decidido su futuro. Quería trabajar en la educación y soñaba con convertirse en maestra de escuela primaria. Esto tenía perfecto sentido para quienes la conocían. Siempre amó trabajar con niños pequeños y disfrutaba cuidando a sus hermanos y a los hijos de los vecinos. Tras graduarse, Keely fue aceptada en un programa de formación de maestros en un prestigioso instituto de educación en la Universidad de Staffordshire. Estaba emocionada y sus padres estaban inmensamente orgullosos. Se adaptó rápidamente a la vida universitaria, hizo nuevos amigos y encontró sus estudios manejables. Continuó bailando y mantuvo una vida social activa, asistiendo frecuentemente a conciertos, eventos deportivos y fiestas universitarias con sus compañeros. Keely también mantenía una presencia en redes sociales, donde compartía fotos, actualizaciones sobre la escuela y momentos de su vida diaria. En el verano de 2019, a los 19 años, Keely comenzó a buscar su primer empleo. No pasó mucho tiempo antes de que la invitaran a una entrevista para un puesto de asistente de enseñanza en una escuela primaria.
la misma escuela de la que se había graduado. Este fue un momento de cierre de círculo para ella, y estaba emocionada por comenzar a trabajar a finales de septiembre. Keely tomó un trabajo a tiempo parcial para equilibrar el empleo y los estudios universitarios. Se preparó para este nuevo capítulo en su vida con entusiasmo, creyendo que sería el trampolín perfecto para su carrera como maestra. Al mismo tiempo, también se preparaba para celebrar su 20º cumpleaños, el primer gran hito de la adultez. El sábado 7 de septiembre de 2019, Keely organizó una pequeña fiesta en casa con su familia. La reunión incluyó a sus padres, hermanos, abuelos y tíos por parte de su madre, junto con sus hijos. Estas eran las personas que Keely más quería, y reservó la fiesta con amigos para una fecha posterior. El sábado siguiente, 14 de septiembre, Keely celebró una fiesta con sus amigos universitarios en un lugar local. La noche estuvo llena de música, baile y risas. Keely lucía radiante y llena de vida. Entre los invitados estaban su mejor amiga, Monica Brown, y su vecino de la infancia, Wesley Streete. Keely los conocía a ambos desde la escuela primaria. Crecieron juntos, y ella los consideraba parte de su círculo cercano. Nada parecía fuera de lo ordinario. Nadie podría haber adivinado que a Keely le quedaba menos de una semana de vida. Como regalo de cumpleaños, Mónica le dio a Keely entradas para un concierto de su rapero favorito, programado para el miércoles 18 de septiembre, en la cercana ciudad de Birmingham, no Brighton, como se mencionó incorrectamente. Ambas habían estado esperando con entusiasmo el evento, y lo planearon todo con anticipación. Las dos estudiantes universitarias tenían varias opciones para llegar al concierto en la ciudad cercana y regresar después. Tanto Keely como Mónica tenían licencias de conducir y poseían coches, pero como planeaban relajarse y tomar algunas bebidas esa noche, conducir fue rápidamente descartado. La familia podía recogerlas, pero el concierto se esperaba que terminara alrededor de las 11:00 de la noche, y todos tenían que despertarse temprano al día siguiente para el trabajo o la escuela. Tomar el tren parecía la opción más razonable. Solo había un pequeño problema. El tren de Birmingham a Tamworth solo hacía un viaje nocturno, a las 2:00 de la madrugada. Sin embargo, las dos chicas no estaban demasiado preocupadas. Pensaron que tenían suficiente tiempo después del concierto para llegar a la estación. El día del evento, las dos amigas se prepararon y fueron juntas a ver actuar a su artista de hip hop favorito. Lo pasaron increíble, bailando, cantando y disfrutando cada minuto del espectáculo. Después, aún llenas de energía y con casi 3 horas antes del último tren, decidieron pasar por un bar local. En el bar, se encontraron con Wesley Streete, quien inicialmente estaba con otro grupo. Cuando vio a Keely y Monique, dejó su mesa para unirse a ellas. Los tres charlaron y tomaron algunos cócteles. Estaban tan absortos en la conversación y disfrutando de la compañía que perdieron la noción del tiempo. Cuando se dieron cuenta, el tren ya había partido. No queriendo despertar a sus familias en medio de la noche para pedir que las recogieran, decidieron compartir el costo de un taxi. Dividir la tarifa entre 3 hizo que la decisión fuera fácil para los estudiantes. Las cámaras de vigilancia fuera del bar mostraron a los tres saliendo juntos alrededor de las 4:00 de la madrugada y subiendo a un taxi. El viaje de regreso tomó unos 30 minutos y el grupo se bajó cerca de la casa de Monique. Keely había dejado su bolsa de maquillaje y algo de perfume allí antes de prepararse para el concierto, y quería recogerlos. Monique le ofreció quedarse a dormir, pero Keely tenía cosas que hacer a la mañana siguiente. Quería cambiarse de ropa y tomar algunas cosas de su habitación. Su casa estaba a solo unos 20 minutos a pie, y Wesley vivía cerca, en una calle paralela. Keely incluso bromeó con Monique. «Tengo a Wesley conmigo, no hay nada de qué preocuparse, él cuidará de nosotras». Monique no discutió. Las dos amigas se despidieron en la puerta, y Monique entró. Media hora después, Monique le envió un mensaje a Keely para verificar si había llegado a casa sana y salva, pero no recibió respuesta.
En ese momento, no le dio mucha importancia. Habían tenido un día largo y agotador, y asumió que Keely se había quedado dormida. Monique se fue a la cama y no intentó llamar o enviar más mensajes. Los padres de Keely tampoco se preocuparon de inmediato. Sabían que su hija era madura, responsable e independiente. Confiaban plenamente en ella y no podían imaginar que algo pudiera haberle pasado. Esa noche, y hasta altas horas, Keely publicó fotos en redes sociales, imágenes del concierto y del bar. Sus padres podían ver dónde estaba y con quién. Como conocían a Monique y a Wesley, no tenían motivos para preocuparse. Cuando se dieron cuenta a la mañana siguiente de que Keely no había llegado a casa, asumieron que simplemente se había quedado a dormir en casa de Monique, algo que había hecho antes. Monique se despertó alrededor del mediodía del día siguiente y vio que su amiga aún no había respondido a su mensaje. Esto era inusual, pero se tranquilizó pensando que Keely probablemente estaba recuperando el sueño o apurada y no había tenido tiempo de responder. Monique pensó que si algo estuviera mal, los padres de Keely ya habrían dado la alarma. Pero cuando el reloj se acercaba a las 3:00 de la tarde y aún no había respuesta, combinado con que el teléfono de Keely estaba apagado, Monique comenzó a sentirse inquieta. Decidió llamar a los padres de Keely para verificar si todo estaba bien. Esa llamada rápidamente se convirtió en pánico. Keely no había pasado la noche en casa ni en la de Monique. Monique explicó que Keely había declinado quedarse a dormir, diciendo que tenía cosas que hacer a la mañana siguiente. Se fue con Wesley, quien se ofreció a caminar con ella parte del camino, ya que iban en la misma dirección. Esa fue la última vez que alguien supo de ella. Su teléfono había estado apagado desde entonces. Hablar con Wesley para averiguar qué pasó era crucial. Keely nunca llegó a casa. En pánico, los padres de Keely fueron directamente a la casa de Wesley. Él abrió la puerta, con aspecto somnoliento y genuinamente sorprendido, al escuchar que Keely no había llegado a casa la noche anterior. Admitió que no la acompañó hasta su puerta. Según él, se detuvieron en una cabina telefónica en la esquina donde sus caminos se separaban. Keely dijo que estaría bien por su cuenta. La distancia desde allí hasta su casa era de solo unos 150 pies. Wesley dijo que no insistió en continuar porque se sentía mal por haber bebido y solo quería llegar a casa a dormir. Se despidió de Keely y giró por su calle sin mirar atrás para asegurarse de que estuviera a salvo. Cuando llegó a casa, no la contactó ni la llamó. Simplemente apagó su teléfono y se fue a dormir. Ahora, dijo que se sentía culpable y se culpaba por no haberla acompañado todo el camino. Tras escuchar su historia, los padres de Keely fueron directamente a la policía y reportaron su desaparición. Sorprendentemente, las autoridades respondieron de inmediato. No insistieron en esperar las 24 horas estándar a pesar de que Keely era adulta, argumentando que las circunstancias eran lo suficientemente preocupantes como para actuar de inmediato. Monique y Wesley se convirtieron en testigos clave, ya que fueron las últimas personas en ver e interactuar con Keely. Inicialmente, nadie lo sospechaba. Después de todo, crecieron con Keely y habían sido amigos desde la escuela primaria. Sin embargo, las fuerzas del orden necesitaban declaraciones detalladas de ambos, porque sus relatos podían ser críticos para la investigación. Tanto Monique como Wesley cooperaron y parecían ansiosos por ayudar. Relató los eventos de esa noche minuto a minuto con detalles claros, y sus historias casi perfectamente coincidían. Wesley afirmó que después de despedirse de Monique, él y Keely caminaron juntos una corta distancia. Dijo que no ocurrió nada inusual durante ese tiempo. No había nada sospechoso ni señales de peligro. Explicó que no la acompañó todo el camino porque se sentía mal por haber bebido y no quería enfermarse frente a ella. Según él, llegaron a una esquina con una vieja cabina telefónica. Keely continuó directo hacia su casa, mientras que Wesley giró hacia su calle, sintiéndose nauseabundo. No miró atrás para verificar si ella estaba bien, ni se quedó para asegurarse de que llegara a casa a salvo. Desafortunadamente, el tramo que Keely tuvo que caminar sola no tenía cámaras de vigilancia,
lo que hacía imposible confirmar si llegó a casa. El incidente ocurrió en la madrugada, por lo que no había transeúntes, y ningún vecino reportó haber visto o escuchado algo inusual. La policía decidió registrar la casa de la familia Bunker, basándose en la hipótesis de que Keely podría haber llegado a casa pero haber salido de nuevo por alguna razón. Sin embargo, nada en la casa o en la habitación de Keely indicaba que hubiera regresado esa noche. No había señales de nada inusual o fuera de lugar. Los investigadores volvieron a llamar a Monique y Wesley para interrogarlos nuevamente. Una vez más, ambos relataron los eventos de esa noche paso a paso, minuto a minuto. No surgió nueva información, por lo que los detectives intentaron rastrear el teléfono de Keely. Desafortunadamente, el dispositivo estaba apagado y la última señal se registró en la madrugada, en el área donde fue vista por última vez. Los proveedores de servicios móviles cumplieron con la solicitud de las fuerzas del orden para obtener datos de actividad telefónica, pero ninguna llamada o mensaje proporcionó pistas útiles. Monique entonces proporcionó acceso a las cuentas de redes sociales de Keely para verificar si había mensajes, en caso de que hubiera acordado reunirse con alguien más esa noche, pero esta teoría no llevó a nada. La última actividad en línea de Keely fue alrededor de las 4:00 de la madrugada, cuando publicó algunas fotos desde el bar donde estaba con Monique y Wesley. Cuando Monique y Wesley fueron llamados nuevamente para dar más declaraciones, Monique se presentó de inmediato. Estaba visiblemente conmocionada, llorando durante toda la entrevista y se culpaba por lo sucedido. Se ofreció a ayudar de cualquier manera posible. En contraste, Wesley se mostró cada vez más agitado y comenzó a tratar las entrevistas repetidas como si la policía lo estuviera acusando. Más preocupante aún, su historia comenzó a cambiar. Modificó pequeños detalles, añadió nuevos o omitió algunos. Por ejemplo, inicialmente dijo que se sintió enfermo justo después de despedirse de Keely, pero no pudo precisar exactamente dónde ocurrió eso. Más tarde, dijo que se había equivocado y que no ocurrió. Culpó estas inconsistencias a haber bebido mucho esa noche, lo que nubló su memoria. Estas discrepancias generaron preocupación, pero los detectives se abstuvieron de sacar conclusiones. Era cierto que los tres habían estado bebiendo, y eso podría causar algunos vacíos en la memoria. Pero cuando la policía le pidió a Wesley que relatara toda la noche en detalle nuevamente, perdió la compostura. Frustrado, exigió saber si lo estaban acusando de algo. Su actitud defensiva continuó levantando sospechas, aunque en ese momento aún no había evidencia física que lo vinculara a un crimen. La policía no tenía base para acusarlo. La familia Bunker fue informada sobre el comportamiento errático de Wesley, pero no lo encontraron sospechoso. Señalaron que Wesley había sido amigo de Keely desde la escuela primaria y sugirieron que podría estar simplemente demasiado ansioso. Monique también sugirió que podría estar sintiendo una intensa culpa y estrés por la desaparición de Keely. Los detectives, junto con Monique y Wesley, regresaron una vez más al último lugar donde los amigos se separaron. Querían asegurarse de no haber pasado por alto nada. Monique hizo todo lo posible por recordar cada detalle que pudiera ayudar. Sin embargo, Wesley comenzó a evadir preguntas directas y se volvió cada vez más defensivo, actuando como si ya lo hubieran culpado. Sin pistas sólidas que seguir, la policía lanzó rápidamente una operación de búsqueda a gran escala, esperando que aún hubiera una posibilidad de encontrar a Keely con vida. Habían pasado menos de 24 horas desde su desaparición, por lo que el tiempo era crítico. Se formaron equipos de búsqueda, compuestos por policías, voluntarios, miembros de la familia de Keely, amigos, incluyendo a Monique y Wesley, vecinos y ciudadanos preocupados. El área se dividió en zonas de búsqueda, y a cada grupo se le asignó una sección para peinar. Los equipos revisaron lotes vacíos, edificios abandonados o sin terminar, y un parque cercano con una zona boscosa y un estanque. En el estanque, alrededor de las 9:00 de la noche, se hizo un descubrimiento aterrador. El equipo liderado por el tío de Keely, Jason Brown,
notó un montón inusual de ramas y hojas. Decidiendo investigar, comenzaron a retirarlo. Lo que encontraron debajo conmocionó a todos. El cuerpo de una joven boca abajo. Era Keely, y lamentablemente no pudo ser salvada. Su cuerpo estaba parcialmente sumergido en el agua, cubierto con ramas, hojas y hierba. Sus jeans estaban bajados, y su ropa estaba rasgada, lo que indicaba un ataque deliberado y violento, considerado el motivo del asalto. Cuando los padres de Keely llegaron a la escena, confirmaron que el cuerpo era el de su hija. Los expertos forenses examinaron minuciosamente el área, y el cuerpo de Keely fue enviado para una autopsia para determinar la causa de la muerte. Como se temía, Keely había sido agredida, y no se usaron medidas de protección, lo que permitió a los investigadores recuperar evidencia de ADN del atacante. La causa oficial de la muerte fue asfixia mecánica. Keely había sido estrangulada con las manos. Además, su cuerpo mostraba signos de múltiples lesiones, incluyendo moretones, rasguños y heridas defensivas en los brazos, lo que demostraba que luchó con todas sus fuerzas. El informe toxicológico mostró solo una baja cantidad de alcohol en su sistema, lo que significaba que Keely no estaba intoxicada y probablemente estaba completamente consciente de lo que le estaba sucediendo. Pero, ¿cómo terminó en ese estanque? El caso fue reclasificado como una investigación criminal y Wesley se convirtió en el principal sospechoso. Fue la última persona conocida que vio a Keely con vida. Lo arrestaron, pero debido a la falta de evidencia contundente, la policía no pudo retenerlo por más de 24 horas. Curiosamente, Wesley ahora actuaba completamente tranquilo, desapegado, incluso indiferente. Los registros telefónicos mostraron que su dispositivo estaba apagado al mismo tiempo y en la misma área que el de Keely. Aunque no era una evidencia decisiva, aumentó las sospechas. También tenía moretones y rasguños visibles en su cuerpo que no pudo explicar claramente. Optó por no hablar y solicitó un abogado. El parque tenía algunas cámaras de vigilancia y los investigadores analizaron cuidadosamente las grabaciones. Un video mostraba a una pareja que se parecía a Wesley y Keely caminando por un sendero. Aproximadamente 15 minutos después, se vio a una figura encapuchada saliendo apresuradamente del parque. Aunque el rostro estaba oculto, las autoridades creían que era Wesley. Cuando se le confrontó con las imágenes, Wesley proporcionó una versión de los hechos que nadie esperaba. Afirmó que Keely sugirió ir al parque para hablar y relajarse. Estaban divirtiéndose, bromeando, y él la había llevado sobre sus hombros como una broma. Pero debido al alcohol, perdió el equilibrio después de unos pocos pasos. Dijo que tropezó, cayó, y Keely se golpeó la cabeza en el bordillo y dejó de moverse. Wesley afirmó que entró en pánico cuando se dio cuenta de que Keely no respiraba. Aterrorizado, dijo que la dejó en el parque y huyó. Sin embargo, el informe forense no mostró signos de traumatismo craneal que respaldaran esta versión. Además, esta explicación no concordaba en absoluto con la evidencia de un asalto físico deliberado. Más tarde, Wesley ofreció una nueva teoría. Alguien debió haber encontrado a Keely después de que él se fue, aprovechado de ella e intentado ocultarlo colocando su cuerpo en el agua. Pero esta teoría se desmoronó rápidamente. Los resultados de las pruebas forenses del laboratorio confirmaron que la evidencia de ADN en la escena pertenecía a Wesley. Cuando se le confrontó con esto, cambió su historia nuevamente, ofreciendo una explicación aún menos creíble. Ahora afirmaba que Keely lo había atraído al parque, le confesó sus sentimientos, lo besó y eventualmente se intimaron de manera consensuada. Insistió en que todo fue voluntario y después, cada uno tomó su camino. Según Wesley, alguien más debió haber atacado a Keely después, pero los resultados de la autopsia contradecían esta versión. Las lesiones que Keely sufrió eran consistentes con un comportamiento violento forzado, y no se encontró ADN de ninguna otra persona, solo el de Wesley. Cuando se le presionó más,
Wesley cambió su historia otra vez. Afirmó que Keely tenía ciertas preferencias durante la intimidad y le había pedido que fuera rudo, específicamente que presionara su cuello. Dijo que intentó complacerla y no se dio cuenta de cuánta fuerza había usado hasta que fue demasiado tarde. Cuando notó que no respondía, entró en pánico. La arrastró hasta la orilla del agua, la ocultó con ramas y hojas. Luego se fue a casa y actuó como si nada hubiera pasado. La afirmación de que Keely había iniciado algo con Wesley o tenía sentimientos románticos por él fue inmediatamente desmentida por todos los que la conocían. Keely veía a Wesley no solo como un amigo cercano, sino como un hermano. Nunca mostró interés romántico en él, un hecho confirmado por su familia y amigos cercanos. Aunque el motivo exacto sigue sin estar claro, el tribunal concluyó que el crimen provino de una pasión descontrolada. A medida que avanzaba la investigación, surgieron más detalles inquietantes sobre el pasado de Wesley. No era la primera vez que causaba problemas. Anteriormente, había sido acusado de comportamiento inapropiado con otras mujeres. Sin embargo, esta fue la primera vez que había quitado una vida. 2 mujeres testificaron en el juicio. Ambas habían sido dañadas por Wesley en el pasado. Una de ellas era menor de edad en el momento del incidente. Habían permanecido en silencio por miedo, pero se sintieron obligadas a hablar cuando supieron que había sido arrestado. Sus testimonios ayudaron a pintar una imagen más completa de un individuo peligroso que se escondía detrás de una fachada amistosa. El juicio comenzó en agosto de 2020, menos de un año después de que Keely perdiera la vida a manos de alguien en quien confiaba profundamente. Aunque el acto no fue premeditado, el tribunal determinó que Wesley había aprovechado una oportunidad para satisfacer un impulso perturbador. Wesley Streete fue declarado culpable y recibió una sentencia de cadena perpetua, con la posibilidad más temprana de libertad condicional, después de 29 años y 46 días. Nunca admitió su culpa ni mostró remordimiento hacia los seres queridos de Keely. Hasta el día de hoy, insiste en que su encuentro fue consensuado y que su muerte fue un trágico accidente que le costó su libertad. La radiante mujer en la foto es Anjana Lama, y el hombre que está a su lado, sosteniendo fuertemente su mano, es su esposo, Prajwal Mahat. Alguna vez fueron un símbolo de un amor valiente, desafiando los prejuicios de casta en Nepal, con Anjana siendo una joven vibrante, hermosa y resiliente, que cautivaba las redes sociales con su sonrisa iluminada por el sol. Pero solo unos años después de su matrimonio, esa sonrisa se apagó para siempre de una manera que nadie podría haber imaginado. El 9 de mayo de 2019, en el mismo hogar que alguna vez llamó su santuario, Anjana fue salvajemente asesinada. El asesino no fue otro que el hermano de su esposo, Ujjwal Mahat. En un arranque de celos y odio reprimido, usó un cuchillo kukuri nativo para cortar implacablemente el cuerpo de Anjana, y con un brutal tajo, casi le separó la cabeza del cuello. Su cuerpo fue mutilado, su cabeza casi completamente desprendida, sostenida solo por una delgada tira de piel. La escena fue tan horrífica que incluso la policía quedó traumatizada, y Prajwal casi colapsó cuando recibió el cuerpo de su esposa. Del hermano que alguna vez ayudó a organizar su boda, Ujjwal se convirtió en una pesadilla, un demonio en forma humana. Y eso fue solo el comienzo de la trágica y aterradora historia conocida como el caso de Anjana Lama. La historia de una joven llamada Anjana Lama es tanto alarmante como profundamente inquietante debido a su pura ferocidad. El crimen tuvo lugar en una lujosa casa propiedad de una familia respetada. Todos los involucrados esperaban encubrir el incidente, incluso supuestamente llegando a sobornar a las fuerzas del orden. Lo que hace que este caso sea aún más impactante es que la familia Mahat siempre fue vista como un modelo de éxito y armonía. Nunca aireaban sus quejas públicamente, lo que precisamente hizo que lo sucedido tomara a todos por sorpresa. Anjana Lama nació el 26 de agosto de 1995, en la pequeña ciudad industrial de Etah, ubicada en la región centro-sur de Nepal. Fue la mayor en una familia numerosa, pero con dificultades económicas.
Al crecer, ayudó a criar a sus 3 hermanas menores y a un hermano menor, asumiendo responsabilidades mucho más allá de sus años. También asistía a su madre con las tareas del hogar, limpiando, lavando y aprendiendo a cocinar desde muy joven. Desde la infancia, Anjana tenía un encanto especial que la hacía destacar. Su naturaleza amable y cariñosa, combinada con una personalidad cálida, atraía a las personas hacia ella. Era amigable, siempre dispuesta a ayudar, y tenía una habilidad natural para conectar con otros, ya fueran compañeros de clase, vecinos o desconocidos. Académicamente, Anjana era una estudiante sólida. Aunque no estaba en la cima de su clase, sus maestros siempre destacaban su inteligencia, determinación y enfoque maduro hacia el aprendizaje. Todos creían que tenía un futuro brillante por delante. Con su apariencia llamativa y su figura delgada y enérgica, Anjana comenzó a atraer atención en su adolescencia. Pero no era solo su apariencia lo que la hacía querida. Tenía un comportamiento alegre y gentil, y fácilmente se convertía en el centro de cualquier reunión social. Evitaba los enfrentamientos y siempre intentaba resolver disputas de manera pacífica. Anjana tenía un talento genuino para el dibujo y soñaba con convertirse en artista, diseñadora de moda o trabajar en la industria de la belleza. Tenía todo el potencial para triunfar, pero no podía depender del apoyo financiero o las conexiones de su familia. Todo lo que lograba tenía que venir de sus propios esfuerzos. Mientras aún estaba en la escuela, conoció a un joven llamado Prajwal Mahat, que era un año mayor que ella. Él provenía de una familia de alto estatus, mientras que Anjana pertenecía al grupo étnico Tamang, con raíces históricas en Mongolia. Los padres de Prajwal, Pushba y Kamal Bahadur, eran ricos, prominentes y muy respetados en la comunidad. Su hermano mayor, Ujjwal, era un exitoso productor de sonido y había incluso ayudado a promover una de las canciones más famosas de Nepal, Suna. Desde el principio, hubo una fuerte atracción mutua entre Anjana y Prajwal. Se convirtieron en amigos cercanos y comenzaron a pasar cada vez más tiempo juntos. Compartían muchos intereses, pasiones y ambiciones. Sin embargo, inicialmente mantuvieron su distancia, sabiendo que sus diferentes orígenes hacían que cualquier relación entre ellos fuera socialmente inaceptable. Pero con el tiempo, su vínculo se profundizó, superando la amistad. No podían imaginar estar separados y juraron permanecer juntos, sin importar qué, incluso si eso significaba desafiar tradiciones arraigadas. Naturalmente, cuando su relación fue descubierta, ambas familias se opusieron firmemente y les prohibieron verse. Ujjwal, el hermano mayor de Prajwal, fue el único dispuesto a apoyar a la pareja. Conmovido por su historia y creyendo en la sinceridad de sus sentimientos, accedió a ayudar. Juntos, planearon irse silenciosamente y organizaron una boda privada. Ujjwal incluso pagó la ceremonia él mismo. Sus intenciones eran nobles, pero cuando la noticia del matrimonio se difundió, causó un escándalo familiar grave. La pareja se casó a finales de 2016. En ese momento, Anjana tenía 21 años y su recién estrenado esposo acababa de cumplir 22. Durante los primeros meses, los recién casados tuvieron que mudarse de un apartamento alquilado barato a otro. Sin trabajos estables ni ingresos confiables, dependían en gran medida de la ayuda financiera de Ujjwal. Prajwal hacía lo mejor para encontrar trabajo, pero las únicas oportunidades que podía asegurar eran a corto plazo y mal remuneradas. A principios de febrero de 2017, Prajwal recibió una llamada de su madre, Pushba. Hablaron durante horas. Ella intentó persuadir a su hijo menor para que regresara a casa, pero él dejó claro que no iría a ninguna parte sin su esposa. Finalmente, acordaron que tanto él como Anjana se mudarían a la casa de la familia Mahat, una gran mansión ubicada en la bulliciosa ciudad de Lalitpur. Prajwal era el menor de la familia. Sus 2 hermanas mayores se habían casado y se habían mudado a vivir con sus esposos. En la mansión Mahat, el hogar ahora consistía en sus padres, su hermano Ujjwal, la esposa de Ujjwal, Aishwarya, y su hijo, Santosh.
Los primeros meses de Anjana en el nuevo y desconocido hogar estuvieron lejos de ser acogedores. Constantemente se sentía fuera de lugar y percibía una sutil hostilidad de casi todos a su alrededor. No sabía cómo ganarse la aprobación de la familia de su esposo, y estaba claro que no era completamente aceptada. Las cosas se volvieron aún más difíciles porque no tenía a nadie en quien confiar. Sus padres seguían enojados y ni siquiera hablaban por teléfono. Durante una festividad importante, cuando la casa de los Mahat estaba llena de familiares, amigos de larga data y socios comerciales de Kamal Bahadur, a Anjana ni siquiera se le permitió salir de su habitación. La familia claramente estaba avergonzada de presentarla a los invitados, debido a su origen menos prestigioso. Este insulto fue profundamente doloroso, y pasó toda la noche sola, llorando detrás de una puerta cerrada. A pesar de esto, Anjana hacía lo mejor para ser amable y respetuosa. Nunca alzaba la voz, nunca discutía y hacía todo lo posible por encajar. Poco después de que se establecieran, el jefe de la familia arregló un trabajo para Prajwal en una de las principales empresas con las que colaboraba. Era una forma de que su hijo ganara algo de independencia mientras seguía bajo supervisión cercana. Prajwal destacó rápidamente, ganándose respeto, avanzando en su carrera y generando un ingreso estable. La casa de los Mahat funcionaba bajo reglas estrictas que aplicaban a todos, incluyendo al personal y los ayudantes domésticos. Cada miembro de la familia tenía responsabilidades específicas. Perturbar el orden era inaceptable. Cada mañana, los adultos iban a trabajar y los niños a la escuela. Solo Anjana se quedaba atrás. Aún no había encontrado trabajo y la familia de su esposo no parecía tener prisa por ayudarla a conseguir uno. En mayo de 2017, Anjana le dijo a su esposo que finalmente estaba lista para perseguir el sueño que había atesorado durante años: abrir un pequeño salón de belleza en su vecindario. Había encontrado un local para alquilar, realizó una investigación detallada, evaluó la demanda del mercado para los servicios que quería ofrecer e incluso redactó un plan de negocios. Pero había un problema: le faltaba el capital inicial para hacer realidad el proyecto. Para entonces, Prajwal había comenzado a ganar un ingreso estable y había ahorrado algo de dinero, pero aún no era suficiente. Pidió ayuda a sus padres, pero ellos se negaron, dudando de que la idea de Anjana pudiera tener éxito. Una vez más, Ujjwal intervino. Creía en su visión y proporcionó los fondos que necesitaba para empezar. Anjana se lanzó al proyecto con una pasión feroz. Puso su corazón en el salón, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a dar frutos. El negocio rápidamente se volvió rentable. Su éxito no pasó desapercibido. La familia de su esposo, que alguna vez dudó de ella, ahora la veía con una luz completamente nueva. Comenzaron a reconocerla como una mujer independiente, ambiciosa e inteligente con un talento natural para los negocios. Con el tiempo, la actitud de la familia Mahat hacia Anjana cambió. Empezaron a valorar sus opiniones, a mostrarle un respeto genuino y finalmente a aceptarla y abrazarla como parte de la familia. Por primera vez, sintió una sensación de paz y pertenencia. Sin embargo, una cosa aún le pesaba. Todavía no había reconectado con sus propios padres y el silencio entre ellos permanecía intacto. Fue entonces cuando Anjana tuvo una idea. Su hermano menor acababa de graduarse de la secundaria y ella sugirió que se mudara a Lalitpur para asistir a una de las universidades de la ciudad, donde tendría más oportunidades que en su pueblo rural natal. El plan era que él viviera con Anjana y Prajwal en la casa de la familia Mahat bajo su cuidado y guía. Los padres de Prajwal no se opusieron a la idea. De hecho, estaban abiertos a recibir al adolescente en su familia. Para finalizar todo, ambas familias decidieron reunirse en persona. Durante esta conversación, los padres de Anjana vieron de primera mano que la familia Mahat era solidaria y estaba dispuesta a proporcionar un buen ambiente para su hijo mientras perseguía sus estudios. Esta reunión abrió la puerta a la reconciliación. Anjana finalmente pudo reconectar con sus padres, y los malentendidos y tensiones entre ellos
comenzaron a disolverse. A partir de entonces, las dos familias mantuvieron un contacto cercano. Anjana y Prajwal visitaban regularmente, y Anjana hablaba con su madre casi a diario. Su hermano se inscribió en una prestigiosa universidad, y la familia Mahat lo recibió con calidez y amabilidad. A medida que las redes sociales comenzaron a crecer en Nepal, Anjana creó cuentas personales en varias plataformas. La plataforma donde realmente brilló fue TikTok. Comenzó a publicar videos cortos sobre su vida diaria en el salón, compartiendo rutinas de cuidado de la piel, reseñas de productos y consejos de estilo de moda. Con su apariencia llamativa, carisma y confianza, Anjana rápidamente ganó atención en línea. Su contenido comenzó a volverse viral, y su número de seguidores se disparó a decenas de miles. Los espectadores admiraban su belleza radiante, casi de Hollywood, dejando innumerables cumplidos en los comentarios y confiando en sus consejos. Su presencia en línea se convirtió en una extensión de su creciente influencia tanto en los negocios como en el estilo de vida. En un momento dado, Anjana llamó la atención de una agencia de modelos. Comenzaron a invitarla a participar en sesiones de fotos, campañas publicitarias y desfiles de moda. Para Anjana, esto era un sueño hecho realidad, algo que solo se había atrevido a imaginar en su juventud. Anjana aprovechó cada oportunidad para establecerse y rápidamente se convirtió en una celebridad local. Segura y serena frente a la cámara, abrazó su nuevo rol. Experimentó con diversos estilos, incluyendo algunos looks audaces y llamativos. Sus ingresos por modelaje crecieron rápidamente y pronto el salón de belleza comenzó a quedar en segundo plano. Finalmente, cerró el salón por completo. El modelaje se había convertido en su carrera a tiempo completo y le generaba ganancias significativamente mayores. Su fama continuó creciendo, extendiéndose más allá de las fronteras de Nepal. Agencias de modelaje internacionales comenzaron a notar su trabajo, ofreciendo contratos lucrativos y oportunidades en el extranjero. Ella y su esposo empezaron a considerar seriamente mudarse al exterior. Su primera opción fue Canadá, y pronto la pareja comenzó a prepararse para la transición. Cuando compartieron esta noticia con sus familias, la respuesta fue tranquila pero cautelosa. Aunque ninguna de las familias estaba entusiasmada con que se mudaran tan lejos, nadie se interpuso en su camino. De hecho, ambas familias ofrecieron apoyo para que la pareja persiguiera sus sueños. En 2018, Ujjwal comenzó a enfrentar serios problemas de salud tras una enfermedad prolongada. Empezó a perder la audición rápidamente y para finales de año, ya no pudo trabajar como ingeniero de sonido. Fue un golpe importante, pero durante este tiempo difícil, Prajwal fue su mayor fuente de apoyo, ayudándolo a sobrellevarlo emocionalmente. La noticia de que Prajwal podría mudarse a otro país fue otro impacto emocional para Ujjwal. Añadiendo tensión estaba Aishwarya, la esposa de Ujjwal. Cabe destacar que su matrimonio fue arreglado. Sus padres habían elegido a Aishwarya de una familia rica e influyente. Ella siempre llevaba un aire de orgullo y superioridad. Desde el momento en que Anjana se mudó a la casa de la familia Mahat, Aishwarya la despreció. A menudo dejaba claro que creía que Anjana no pertenecía a su círculo. Las cosas parecieron calmarse con el tiempo. Pero cuando Anjana abrió con éxito su salón y comenzó a ganar reconocimiento, los celos de Aishwarya se hicieron evidentes. Las tensiones escalaron cuando Anjana hizo la transición al modelaje y comenzó a prosperar. Era joven, hermosa, exitosa, y había construido su carrera desde cero. Incluso la familia de su esposo, que alguna vez dudó de ella, ahora la respetaba profundamente y la veía como el miembro más favorecido. Mientras tanto, Aishwarya estaba consumida por el resentimiento hacia el creciente éxito de Anjana. Impulsada por la amargura, Aishwarya comenzó a difundir rumores y sembrar discordia dentro de la familia. Pintó una imagen negativa de Anjana, afirmando que su carrera de modelaje era una fachada para un comportamiento cuestionable y supuestas relaciones secretas. Para respaldar sus afirmaciones,
mostró a la familia de su esposo fotos de Anjana de anuncios de trajes de baño, asegurando que tales imágenes eran inapropiadas para una mujer casada. Aishwarya había provocado dramas familiares en múltiples ocasiones, pero cada vez el esposo de Anjana la apoyaba y trabajaba para desactivar la situación. Con el tiempo, el resto de la familia se cansó de las provocaciones de Aishwarya, y sus estallidos emocionales ya no se tomaban en serio. Fue entonces cuando dirigió su atención a su esposo, Ujjwal, intentando volverlo contra Anjana. La situación empeoró cuando la enfermedad obligó a Ujjwal a dejar de trabajar. Ahora en casa la mayor parte del tiempo, se convirtió en una audiencia reacia para las incesantes quejas de Aishwarya. Ella constantemente retrataba a Anjana de manera negativa, acusándola de causar divisiones en la familia. Cuando se enteró de que Anjana y Prajwal se estaban preparando para mudarse a Canadá, su frustración estalló. Cegada por los celos y el resentimiento, Aishwarya comenzó a decirle a Ujjwal que Anjana estaba destrozando a la familia y planeando llevarse a Prajwal para siempre. Con su salud deteriorándose y su hermano menor siendo una de sus pocas fuentes de apoyo emocional, Ujjwal comenzó a creer que estaba siendo abandonado, dejado solo en el momento más difícil de su vida. Anteriormente, Anjana había compartido con sus padres lo difícil que era vivir en la misma casa que Aishwarya. Explicó que Aishwarya constantemente intentaba socavarla y difundir rumores falsos. Su madre le aconsejó que mantuviera la calma, evitara reaccionar ante la hostilidad y no aireara los trapos sucios de la familia en público, enfatizando que estas eran solo dificultades temporales. El 9 de mayo de 2019, alrededor de las 4 p.m., el teléfono sonó en la casa de los Lama. La madre de Anjana contestó y escuchó la voz temblorosa de un familiar del lado de su esposo, suplicándole que fuera a la residencia Mahat de inmediato. La mujer estaba llorando y no podía dar respuestas claras. Solo seguía repitiendo que necesitaban venir rápido. Estaba claro de inmediato que algo horrífico había sucedido. Aunque la distancia entre las dos casas era de poco más de 60 millas, un accidente de tráfico en la carretera causó una congestión severa. El viaje, que debería haber tomado cerca de 1 hora, terminó durando 6 angustiosas horas. Cuando los padres de Anjana llegaron, la mansión Mahat estaba rodeada de autos de policía y una multitud de espectadores, incluyendo vecinos y transeúntes. Cerca de la entrada, el hermano menor de Anjana estaba sentado contra la pared, con las manos cubriendo su rostro, sollozando incontrolablemente. Estaba claro que algo irreversible había sucedido, pero la magnitud completa aún era desconocida. Un oficial de policía se acercó al padre de Anjana y le pidió que entrara. Subieron juntos a un dormitorio en el 2º piso. Lo que vio a continuación fue tan horrífico y estremecedor que lo perseguiría por el resto de su vida. Yaciendo en la cama estaba el cuerpo brutalmente mutilado de su amada hija. El dolor era verdaderamente insoportable. Sus ojos se nublaron con lágrimas. Su respiración se atoró en la garganta. Salió tambaleándose de la casa, apenas capaz de procesar lo que acababa de presenciar. Su esposa, al ver la agonía en el rostro de su esposo, entendió de inmediato. Su hija se había ido. Lo que le pasó a Anjana no fue solo un crimen. Fue un acto de salvajismo calculado. Su mano izquierda estaba completamente cortada y yacía en el suelo. Su pierna izquierda, por encima de la rodilla, estaba casi desprendida por un solo corte de un arma afilada. Su cabeza estaba casi completamente separada de su cuerpo, y su rostro estaba tan gravemente herido que era casi irreconocible. Devastados por lo sucedido, los padres de Anjana exigieron que la policía arrestara a todos los miembros de la familia Mahat, acusándolos de colusión e implicación en el crimen. Pero lo que escucharon a continuación de los oficiales los dejó atónitos. La persona responsable había confesado, estaba bajo custodia y estaba proporcionando una declaración completa en la estación de policía. El perpetrador no era otro que Ujjwal, la misma persona que alguna vez ayudó a la joven pareja a fugarse y en quien Anjana confiaba como un hermano y amigo cercano. Resultó que, bajo la presión implacable de su esposa,
Ujjwal había sido convencido de que Anjana era manipuladora y codiciosa, decidida a destruir a la familia y llevarse a Prajwal a otro país. Con su salud deteriorándose y sin poder trabajar, Ujjwal se consumía con estos pensamientos diariamente. Eventualmente, su resentimiento explotó. Comenzó a ver el carácter alegre de Anjana y sus preparativos para mudarse al extranjero como profundamente ofensivos, y el odio lo dominó. El día de la tragedia, Prajwal, su padre y Aishwarya habían ido a trabajar. Santosh y el hermano menor de Anjana estaban en la escuela. Solo Anjana, Ujjwal y su madre, Pushpa, que estaba enferma y había ido a descansar, estaban en casa. Nada parecía fuera de lo ordinario. Alrededor del mediodía, Anjana salió a buscar agua de un grifo al aire libre para regar sus flores favoritas cerca de la casa. Estaba de buen humor, tarareando una melodía y balanceándose mientras se movía. Desde el balcón de arriba, Ujjwal la observaba intensamente, tratando de decidir cómo llevar a cabo lo que había resuelto hacer. Cuando Anjana regresó al interior, fue a su dormitorio y se acostó con su teléfono en la mano. Mientras tanto, Ujjwal estaba seleccionando un arma. Al principio, tomó un gran cuchillo de cocina, pero después de sostenerlo por un momento, decidió que no era suficiente. Luego fue a un cuarto de almacenamiento, donde encontró un kukri, una gran cuchilla curva tradicional nepalí usada por los soldados Gurkha. Llevando el kukri, Ujjwal subió las escaleras y entró en la habitación de Anjana. Ella aún estaba enfocada en su teléfono, preguntando casualmente qué necesitaba. En lugar de responder, él se acercó a la cama. Solo cuando levantó el arma, ella se dio cuenta de que algo estaba terriblemente mal. A pesar de sus gritos y la horrífica escena que se desarrollaba, Ujjwal continuó su ataque, cortando implacablemente. No se detuvo hasta estar seguro de que no había posibilidad de supervivencia. El corte final casi le separó la cabeza, dejando ninguna duda sobre la brutalidad del acto. La habitación estaba empapada en sangre, al igual que el propio Ujjwal. Los expertos forenses contaron más tarde más de 15 heridas en su cuerpo, la mayoría de las cuales podrían haber sido fatales por sí solas. Tras el sangriento asalto, Ujjwal fue al dormitorio de su madre y le relató con calma lo que había hecho. En un estado de completo shock, ella decidió priorizar la protección de su hijo. Inmediatamente llamó a su esposo y le exigió que regresara a casa de inmediato. Juntos, contactaron a la policía, pero cuando llegó la policía, la pareja intentó fingir que no conocían a la víctima. Al principio, esto podría sonar ingenuo o incluso absurdo, pero dado el estado del cuerpo, identificar a la víctima era casi imposible. Sin embargo, la policía rápidamente dedujo a quién probablemente pertenecía el cuerpo. Se negaron a proceder sin una identificación formal y solicitaron que los padres de Anjana vinieran para el proceso. A pesar de sus graves heridas, su padre reconoció inmediatamente a su hija. La sospecha inicial recayó en todos los miembros del hogar Mahat. Pero Ujjwal, al darse cuenta del peligro legal que enfrentaba a su familia, decidió confesar. Asumió toda la responsabilidad, afirmando que actuó solo y que nadie en la casa conocía sus intenciones. Proporcionó un relato detallado de lo sucedido, entregó el arma utilizada e incluso entregó su ropa empapada de sangre. En un giro perturbador, Ujjwal había estado tan consumido por sus acciones que no se dio cuenta de que había cortado parte de su propio dedo. Esto probablemente ocurrió en los momentos finales del acto, y solo notó la herida después de salir de la habitación, intentando decidir qué hacer a continuación. Los padres de Anjana habían sabido durante mucho tiempo sobre el ambiente tóxico en el hogar matrimonial de su hija. Estaban al tanto de que Aishwarya, su cuñada, albergaba una profunda animosidad hacia ella y había influido en otros miembros de la familia en su contra. Creían que Aishwarya pudo haber jugado un papel en avivar la ira de Ujjwal y empujarlo a cometer el crimen. La familia Lama exigió el arresto de Aishwarya por incitación, pero las autoridades se negaron. Ujjwal continuó insistiendo en que actuó solo y asumió toda la responsabilidad.
Los adinerados padres de Ujjwal contrataron a uno de los mejores abogados del país, sin escatimar en gastos con la esperanza de mitigar las consecuencias para su hijo. Estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para proteger a su hijo mayor, incluso si eso significaba interferir en el curso de la justicia. Sin embargo, Prajwal se mantuvo firme junto a los padres afligidos de Anjana. Exigió la sentencia más dura posible para su hermano, incapaz de aceptar lo sucedido. La traición era demasiado profunda. Esta era la persona que alguna vez había apoyado su matrimonio, mostrado bondad hacia Anjana y jugado un papel clave en su felicidad inicial. Prajwal no podía comprender cómo alguien tan cercano podía convertirse en un monstruo tan despiadado. Lo que más le dolía era ver a sus padres ponerse del lado del perpetrador. Su lealtad hacia Ujjwal y sus esfuerzos por protegerlo de la justicia se sentían como una traición tanto hacia su nuera como hacia su hijo sobreviviente. Sintiéndose abandonado por su propia familia, Prajwal se unió a los padres de Anjana en su lucha por la justicia. El abogado contratado por la familia Mahat trabajó incansablemente para retrasar los procedimientos y proteger a su cliente. Pero Ujjwal se mantuvo firme en su confesión inicial, temiendo que cualquier cambio en su historia pudiera implicar a su esposa o padres. Tomó 2 años llegar a un veredicto. Cuando el juicio finalmente concluyó, Ujjwal fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Pero la historia no terminó ahí. Ujjwal y su equipo legal presentaron una apelación. Esta vez, con una nueva estrategia legal, esperaban un resultado diferente. El abogado defensor argumentó que su cliente sufría de una condición psicológica exacerbada por su pérdida de audición y la tensión emocional de perder su carrera. El tribunal ordenó una serie de evaluaciones psiquiátricas para verificar la validez de la afirmación. Sin embargo, tras un examen exhaustivo, los expertos en salud mental concluyeron que Ujjwal estaba mentalmente estable, plenamente consciente de sus acciones y capaz de entender sus consecuencias. Como resultado, la sentencia original fue mantenida, y Ujjwal fue enviado a prisión para cumplir una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En cuanto a Prajwal, permaneció en Nepal hasta que concluyó el proceso legal. Se mantuvo al lado de los padres afligidos de Anjana, apoyándolos e incluso testificando en la corte contra su hermano. Cuando se dictó el veredicto final y se hizo justicia, Prajwal abandonó el país, voló a Canadá, cumpliendo el sueño que él y Anjana habían compartido juntos alguna vez. La joven es Juliana Campoverde, quien depositó su fe en Dios y confió ciegamente en cada palabra del pastor de la iglesia cristiana a la que asistía, sin sospechar nunca que detrás de su amable fachada se escondían intenciones siniestras y una obsesión perversa que ella jamás podría haber imaginado. Juliana Lisbeth Campoverde nació el 21 de agosto de 1993 en el sur de Quito, Ecuador. Sus padres fueron Absalón Campoverde y Elizabeth Rodríguez. Fue la primogénita de su matrimonio y la mayor de 3 hijos, los otros 2 varones, a quienes siempre deleitaba con sus ideas creativas. Según su madre, Juliana siempre fue una niña diligente e inteligente. Aprendía con facilidad y a menudo completaba sus tareas de forma independiente. Su destacado desempeño académico le valió el rol de abanderada en la escuela, un motivo de orgullo para su familia. Sus seres queridos la describían como alegre, sonriente, decidida, amorosa, leal y amable. Alguien que parecía ganarse el cariño de todos a su alrededor. Juliana tenía una profunda pasión por la música. Memorizaba y cantaba sin esfuerzo la mayoría de las canciones que escuchaba. Su sueño era convertirse en cantante algún día. Cuando tenía 9 años, vivió la separación de sus padres y se quedó con su madre y sus hermanos menores, mientras su padre se mudó a pocos kilómetros de la casa familiar. Fueron tiempos muy difíciles para ella, ya que extrañaba mucho a su padre. En 2003, en busca de apoyo espiritual y una forma de sanar el dolor que estaban enfrentando,
Su madre recurrió a la religión y comenzó a asistir a una iglesia cristiana con sus hijos. Pronto, la familia empezó a ir a la iglesia todos los miércoles por la noche y los domingos desde las 8 de la mañana. Su devoción creció hasta el punto de que, con el tiempo, casi todas las decisiones significativas que tomaban requerían consultar con la iglesia. A medida que Juliana crecía, Dios se convirtió en la parte más importante de su vida. Impulsada por su fe y su amor por la música, se unió al coro de alabanza de la iglesia. Esto la llevó a asistir a la iglesia 2 días adicionales, en comparación con su familia. Un día entre semana para un curso de liderazgo y los sábados para los ensayos del coro. Ella y su madre eran muy cercanas. A menudo tenían largas conversaciones hasta altas horas de la noche, y Juliana compartía todo con ella. También estaba cerca de su padre a pesar de la distancia, visitándolo durante las vacaciones escolares. Juliana se mantuvo firme en perseguir su sueño de convertirse en cantante. Y después de graduarse de la secundaria, su plan era ir a Argentina a estudiar canto, creyendo que era una oportunidad que la acercaría a su meta. Sin embargo, en el camino hacia ese sueño, varios factores intervinieron y trastocaron sus planes, incluidos los trámites de inmigración y la creciente interferencia de la iglesia en sus decisiones, que progresivamente influyeron en sus elecciones personales. De hecho, en un momento dado, Juliana recibió una solicitud de amistad en las redes sociales de alguien que decía ser psicólogo, llamado Juan Solano, quien también era pastor. A través de numerosos intercambios, esta persona sugirió que ella abandonara sus planes de ir a Argentina. Para entender este caso, es importante contextualizar que la iglesia a la que Juliana asistía con su familia tenía sucursales en varios países, incluidos Colombia, Nicaragua, Costa Rica y Ecuador. En Quito, la iglesia funcionaba en una casa de 2 pisos en el mismo vecindario donde vivía Juliana, dirigida por el pastor principal, Patricio Carrillo. Patricio era el padre de Michelle, Israel y Jonathan Carrillo. Jonathan estaba siendo preparado para convertirse en líder y asesor espiritual del grupo juvenil, donde también tocaba la guitarra y dirigía el coro de alabanza. En 2010, su padre decidió que Jonathan lo sucedería como pastor de la iglesia. Para formalizar esto, convocó una reunión de todos los pastores evangélicos de la ciudad y solicitó, tanto verbalmente como por escrito, que la asociación ordenara a su hijo como pastor, lo cual hicieron. En este contexto, regresamos al momento en que Juliana comenzó a recibir mensajes de alguien que afirmaba ser miembro de la iglesia, asegurándole que Dios tenía otros planes para ella y revelándole que estaba destinada a casarse con Israel, el hermano de Jonathan. Muchos de estos mensajes estaban respaldados por versículos bíblicos y, según su madre, tenían un tono amenazante. Debido a la constante interferencia de la iglesia en las decisiones de Juliana y la confusión y ansiedad que esto le causaba, en mayo de 2012, la familia decidió dejar de asistir a la iglesia. Ella le dijo a su madre que no quería casarse con el hermano de Jonathan. Insistió repetidamente en que no podía casarse, no quería hacerlo, y estaba completamente desprevenida para entrar en ese matrimonio. Su madre le aseguró que nadie tenía derecho a obligarla a hacer algo en contra de su voluntad. Al escuchar esto, Juliana dio un paso atrás, pareciendo algo aliviada. Su madre le dijo que no tenía que hacerlo y que debían dejar esa iglesia de inmediato. Poco después, la joven decidió inscribirse en la universidad para estudiar biología y rindió el examen de ingreso, el cual aprobó y fue aceptada. Sin embargo, mientras completaba los trámites de inscripción y consideraba la posibilidad de ir a Argentina, Juliana comenzó un negocio vendiendo medicinas naturales en una tienda ubicada muy cerca del vecindario donde estaba la iglesia. Además, había iniciado una relación con un joven de su edad y parecía feliz. Nadie podría haber imaginado que su fe y sus sueños se cruzarían con la obsesión de alguien capaz de arrebatarle todo, o que detrás de las paredes de la iglesia, una vez su santuario, había individuos que, sin que nadie lo supiera, sellarían su destino para siempre. Ella ayudó a tantas personas, a tantos jóvenes,
Amaba llevar gente a la iglesia, tanto amigos como amigas. No le importaba quiénes fueran. Lo único que quería era llevarlos a la iglesia para que aprendieran la palabra de Dios. Así estaban las cosas cuando, el sábado 7 de julio de 2012, Juliana, entonces de 18 años, fue a abrir su negocio como de costumbre, alrededor de las 9 de la mañana. La noche anterior, se había sentido inquieta, por lo que su madre decidió acompañarla. En el camino, se encontraron con el pastor Jonathan, a quien saludaron desde lejos antes de continuar su trayecto. A Elizabeth le pareció extraño verlo allí tan temprano, ya que la iglesia estaba cerrada y él vivía en el centro de la ciudad. Juliana y su madre se separaron en una gasolinera y tomaron rutas distintas, sin imaginar que no se volverían a ver. Apenas 20 minutos después, la familia comenzó a preocuparse cuando se dieron cuenta de que Juliana no había llegado a la tienda. Elizabeth sintió de inmediato que algo estaba mal. Conocía bien a su hija y estaba segura de que nunca se iría sin avisar, mucho menos descuidaría sus responsabilidades. En pánico, la madre llamó al novio de Juliana, sabiendo que tenían planes de encontrarse, pero Juliana no estaba con él ese día. Hizo lo mismo con todos sus amigos de la iglesia, pero nadie había visto a Juliana. También intentó contactar al pastor Jonathan, pero no respondió. A medida que pasaba el día y la joven no aparecía, la familia comenzó a buscarla en el vecindario, visitando morgues, hospitales y clínicas, temiendo que pudiera haber sufrido un accidente y aún no estuviera identificada. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano. A las 7:51 de la tarde, su madre recibió un extraño mensaje de texto en el que su hija decía que había conocido a alguien y se iba con él. El mensaje aseguraba además que cuando las cosas cambiaran, enviaría de vuelta los artículos de la tienda y que todo lo que quería era estar feliz. Para Elizabeth, sin embargo, esto no tenía sentido. Su hija nunca tomaría una decisión tan importante sin hablarlo con ella. Y además, el mensaje no coincidía con la forma habitual de hablar de Juliana. Decía que conoció a alguien y se iba con él. Pero no lo creo. Quiero decir, no creo que fuera mi hija quien lo escribió. Primero, ¿cómo podría haber conocido a alguien cuando ella y Fabián iban a encontrarse a las 3 de la tarde? Además, no hay forma de que ella enviara cosas de la tienda, porque la tienda es de mi hija. Ella maneja el negocio. Y así se instaló la desesperación. Al día siguiente, la madre fue a la fiscalía para denunciar la desaparición de Juliana. Pero lo que Elizabeth recibió fue rechazo y respuestas que solo aumentaron su ansiedad. La reacción inicial de los fiscales fue pedirle que esperara 48 horas. Sugirieron con frialdad que tal vez Juliana había ido de fiesta, que podría estar embarazada y por eso se fugó, o incluso que podría haberse escapado con un amante. Tras muchas súplicas, la denuncia fue aceptada, pero la familia tuvo que esperar para reunirse con el fiscal. Ese fin de semana, los familiares y amigos de Juliana salieron a las calles con carteles y fotos de la joven. Sin embargo, Juliana había desaparecido sin dejar rastro, como si la tierra se la hubiera tragado bajo circunstancias misteriosas. Durante la búsqueda, la tía de Juliana decidió llamar a Patricio para informarle de la desaparición de la joven. La respuesta del hombre la dejó atónita. Dijo que era obvio que algo así pasaría, que era la consecuencia de haber dejado la iglesia. Horas después, el hombre llegó al lugar donde la familia estaba revisando imágenes de cámaras de seguridad y les advirtió que no buscaran a Juliana a través de la policía, sino en otros lugares, como la frontera. Afirmó que había orado mucho por ellos y, levantando las manos, dijo que si pensaban que él estaba involucrado, que lo arrestaran. La actitud del hombre sorprendió a todos, y de inmediato, Elizabeth y la familia comenzaron a sospechar que la iglesia estaba vinculada con la desaparición de Juliana. Esa fue la chispa que la llevó a decir que estaban involucrados. Luego se volvió sospechosa, preguntándose por qué se habían encontrado con Jonathan en el camino que solían tomar. Era una de las preguntas que se hacía. ¿Por qué no estaba en la iglesia si estaba al otro lado? ¿Y por qué tenía un auto? ¿Por qué lo vieron caminando? ¿Qué estaba haciendo allí?
Esas eran todas las preguntas que se hacía, y comenzaron a pensar, solo pensar, que tal vez era él. El 9 de julio, Elizabeth recibió un mensaje desde el número de Juliana, diciendo que estaba bien, en la ciudad de Cuenca y sin acceso a Internet. Ese mismo día, por la tarde, la hija de Patricio llamó a Elizabeth para informarle de una publicación que Juliana supuestamente había hecho en sus redes sociales. En el mensaje, agradecía a todos sus amigos por su preocupación, pero afirmaba que había tomado su propia decisión y pedía a todos que la respetaran. Sin creer lo que leía, Elizabeth continuó investigando y accedió a la cuenta de redes sociales de su hija, donde encontró esos mensajes. Juliana había estado comunicándose con el individuo que se hacía pasar por pastor y psicólogo, identificado como Juan. En esos mensajes, el hombre afirmaba que quienes abandonaban la iglesia perderían sus vidas y que el corazón de Juliana estaba descarriado por cometer el mayor error. Le suplicaba que no dejara la iglesia, asegurándole que pertenecía allí y que su madre estaba siendo egoísta. Con esta nueva información, la madre, ya sospechando de los pastores, particularmente de Jonathan y Patricio, regresó a la fiscalía. Tras presentar los mensajes, exigió que el fiscal investigara el origen de los textos y la última ubicación conocida de su hija. También solicitó que los pastores fueran citados para declarar, y el fiscal estuvo de acuerdo. En este punto, Jonathan comenzó a mostrar vacilaciones e inconsistencias respecto al día de la desaparición de Juliana. Además, la familia del hombre empezó a criticar a Juliana y a su madre, sugiriendo que eran problemáticas y que había muchos conflictos dentro de su familia. En su testimonio, Jonathan inicialmente afirmó que el día de la desaparición estaba en el vecindario limpiando la iglesia, y luego pasó todo el día en la casa de su padre. Sin embargo, más tarde cambió su declaración, diciendo que había estado en su lugar de trabajo ese día, donde trabajaba como ingeniero de sistemas. El 8 de agosto del mismo año, cuando fue citado nuevamente para declarar en la fiscalía, Jonathan proporcionó otra versión. Afirmó haber conocido a Juliana la tarde del 9 de julio, cuando ella llegó inesperadamente a su lugar de trabajo, y le dijo que estaba bien, quedándose con unos amigos. Jonathan declaró que Juliana le pidió que lo mantuviera confidencial en su calidad de pastor y solicitó usar su computadora para publicar un estado en las redes sociales. También prometió regresar a casa. Sin embargo, en esta versión, admitió haber creado una cuenta falsa bajo el nombre de Juan para ofrecer consejos o sugerir cambios positivos en su vida, ya que creía que Juliana enfrentaba muchos conflictos. A partir de este punto, la investigación sobre la desaparición de la joven avanzó lentamente. Uno de los fiscales del caso, que también era miembro de una iglesia evangélica, se negó a continuar investigando a los pastores, argumentando que necesitaba permiso de su iglesia para hacerlo. Durante los siguientes 2 años, fueron Elizabeth y su familia quienes impulsaron activamente la investigación, inundando las redes sociales y las calles de varias ciudades ecuatorianas con imágenes de Juliana y colocando volantes. En 2014, la familia de Juliana identificó la dirección IP de la computadora, desde la cual supuestamente se hizo la última publicación en las redes sociales de Juliana. Como no sorprendió a Elizabeth, el extraño mensaje provenía de una computadora en el lugar de trabajo de Jonathan. Con esta evidencia, la investigación de la fiscalía se reabrió. En respuesta, las autoridades ecuatorianas realizaron un allanamiento en la residencia de Jonathan. Durante el proceso, incautaron dispositivos electrónicos como teléfonos móviles y computadoras que contenían contenido pornográfico, así como fotos y videos de Juliana y otras jóvenes de la congregación. Este descubrimiento fue un factor crucial que indicaba el comportamiento inapropiado del hombre y reforzaba las sospechas de su implicación en la desaparición de Juliana. El 18 de mayo, cuando se presentó el informe inicial que reconstruía los eventos del caso, Jonathan admitió haber conocido a Juliana, pero insistió en que no dijo nada debido a un secreto de confesión que ella le había pedido. Luego invocó su derecho a permanecer en silencio. A pesar de la gravedad de las pruebas,
El caso se estancó y permaneció impune durante años. Durante ese tiempo, estuvieron involucrados 11 fiscales y 8 investigadores, con procedimientos realizados de manera esporádica. Se generaron 90 expedientes legales, y aunque las pruebas circunstanciales parecían señalar a Jonathan, nada fue suficiente para vincularlo directamente hasta 2018, cuando Elizabeth solicitó otro cambio de fiscal, porque el que manejaba el caso afirmó que la investigación no podía avanzar sin un cuerpo. El fiscal final asignado fue un especialista en género que, tras revisar todos los avances, solicitó una nueva orden de allanamiento para la casa de Jonathan. Lo que encontraron en un conjunto de documentos cambió completamente la dirección del caso. Las pruebas descubiertas no solo arrojaron luz sobre el caso, sino que dejaron a todos con más preguntas que respuestas. Jonathan había solicitado a la compañía de telecomunicaciones un registro de todas las llamadas realizadas desde su teléfono en 2012. Este documento detallaba los números llamados, fechas, horas y duración de cada llamada. Al compararlo con los registros del teléfono de Juliana, se confirmó que la última llamada desde su número provino del teléfono de Jonathan. Se estableció que el teléfono de Juliana había sido desmantelado, su tarjeta SIM extraída e insertada en el teléfono de Jonathan, desde el cual, a las 7:50 de la tarde del día de su desaparición, se envió el último mensaje fraudulento que afirmaba que estaba viva. Para el fiscal, estos datos no dejaban dudas sobre la implicación de Jonathan en la presunta desaparición de Juliana. Tras 6 años y 2 meses, en las primeras horas del 8 de septiembre de 2018, el hombre fue arrestado en su domicilio y llevado a rendir declaración en la Unidad de Investigación de Delitos Flagrantes. Tiene derecho en todo momento a que se respeten sus derechos constitucionales respecto a su detención. Ese mismo día, tras casi 4 horas de interrogatorio, el fiscal lo acusó de secuestro con fines de extorsión y solicitó prisión preventiva. Un mes después, numerosos agentes de la ley, junto con la madre de Juliana y sus abogados, realizaron una operación en el último lugar donde se vio a Juliana. El fiscal describió la ropa que Juliana llevaba el día que desapareció, y los oficiales comenzaron a buscar en barrancos, donde encontraron ropa, zapatos y un libro. Sin embargo, ninguno de estos objetos le pertenecía. El 13 de octubre, los investigadores realizaron una reconstrucción de los hechos, pero 2 horas después, el procedimiento fue interrumpido cuando Jonathan volvió a invocar su derecho a permanecer en silencio. Días después, el 30 de octubre, la Fiscalía General llevó a cabo un allanamiento en la iglesia evangélica de Jonathan y su familia, que durante años había sido considerada un refugio espiritual para decenas de personas. Durante la operación, fiscales y oficiales de la Policía Nacional incautaron computadoras, discos duros, documentos, teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos encontrados en las oficinas y áreas administrativas del lugar. El objetivo era buscar cualquier rastro de información digital que pudiera revelar detalles sobre los últimos días de Juliana, posible seguimiento o registros relacionados con su desaparición, particularmente conexiones directas con Jonathan. Este procedimiento marcó un punto de inflexión en el caso, ya que, a partir de entonces, las investigaciones se aceleraron, desvelando la oscura verdad que se estaba ocultando. Durante este tiempo, el padre de Jonathan presentó una denuncia contra varias organizaciones, activamente involucradas en la defensa de los derechos y la búsqueda de justicia para Juliana y su familia. Según las acusaciones de Patricio, se trataba de una acción protectora contra violaciones a los derechos de Jonathan, a la integridad física, psicológica y moral, el derecho a vivir libre de violencia y discriminación, el derecho a la expresión religiosa y el derecho a la presunción de inocencia. La denuncia fue presentada para cuestionar decisiones relacionadas con el caso de Juliana, posiblemente en respuesta a acciones legales o declaraciones públicas de ambas organizaciones. Las acciones contra la iglesia proporcionaron el impulso necesario para que Jonathan rompiera su silencio el 10 de noviembre del mismo año y revelara la verdad sobre lo que le ocurrió a Juliana. El hombre afirmó que la joven había muerto a sus manos debido a una caída accidental
tras lo cual arrojó su cuerpo a un barranco. Lo que quiero es que me devuelvan a mi hija, que me digan dónde está, quién se la llevó, dónde la dejaron. Días después, Jonathan aceptó la cooperación eficaz, una opción legal que permite una reducción de la pena, a cambio de información sobre el delito investigado. Basándose en su testimonio, ese día se realizó una nueva reconstrucción de los hechos, comenzando en un motel de la zona y terminando en el barranco donde afirmó haber arrojado el cuerpo. Lo primero que Jonathan declaró fue que él y Juliana decidieron subir a su auto, que estaba estacionado esa mañana cerca de la iglesia, y dentro del vehículo. Supuestamente discutieron sus problemas emocionales durante unos minutos. Según su testimonio, a pesar de estar casado, mantenía una relación romántica con la joven. Desde allí, la pareja decidió conducir a otra área donde había una nueva iglesia, a la que Juliana supuestamente asistía, pero nunca llegaron. En cambio, fueron a un motel donde mantuvieron relaciones sexuales. En su declaración, Jonathan le dijo a la fiscalía que escuchó que la joven había tomado una pastilla e insistió en que Juliana consintió la actividad sexual. La tarde del 7 de julio, Jonathan y Juliana almorzaron juntos y después de las 7 de la tarde, fueron a una calle donde la joven supuestamente le pidió a Jonathan que le prestara su teléfono para insertar su tarjeta SIM y hacer una llamada porque su batería estaba agotada. Después, Jonathan la dejó en una parada de autobús y luego fue a su lugar de trabajo a recoger algunos documentos. Al día siguiente, en la casa de sus padres, Jonathan se enteró de la desaparición de Juliana. Según su relato, se encontraron nuevamente el lunes 9 de julio en su lugar de trabajo, donde le prestó una computadora. Juliana regresó al día siguiente, donde continuaron hablando en una sala de reuniones. Las escenas finales que Jonathan relató añadieron un giro perturbador a la historia. Afirmó que la última noche que se encontraron, ambos tuvieron una discusión acalorada en la zona residencial donde vivía con su esposa. Según su versión, durante la pelea, la joven lo atacó, y él, en un esfuerzo por detenerla, le agarró las manos y luego la estranguló. En ese momento, en un instante fatídico, Juliana cayó y se golpeó la cabeza contra un escalón. A partir de ese momento, no respondió más. Jonathan insistió en que intentó ayudarla, pero al darse cuenta de que Juliana no mostraba signos de vida, tomó una decisión horrenda. Llevó su cuerpo a un cuarto de almacenamiento, donde le ató las manos y los pies, la colocó en posición fetal, la metió en 2 bolsas de basura y la arrojó a un barranco. Durante 3 días, a partir del 11 de noviembre, las autoridades realizaron excavaciones intensivas en el lugar indicado por Jonathan. La atmósfera se volvió tensa cuando, entre la tierra y los escombros, comenzaron a encontrar huesos y fragmentos de dientes. Todo parecía indicar que finalmente habían encontrado los restos de Juliana. Es increíblemente tenso aquí, esperando a ver si encuentran un hueso largo, posiblemente de mi hija, o un cráneo. Eso es lo que más desesperadamente quiero encontrar. Sin embargo, días después, un informe de laboratorio destrozó esas esperanzas. Según el experto forense y antropólogo, los 2 fragmentos encontrados en el barranco, una cabeza de fémur y un diente, pertenecían a una mujer adulta. Pero el grado de desgaste óseo indicaba que habían estado enterrados durante 6 a 8 años, y la exposición a las condiciones climáticas dificultaba la extracción de ADN. Por lo tanto, no se pudo confirmar definitivamente que fueran de Juliana. Con esta nueva información, el 30 de noviembre se celebró una audiencia para reformular los cargos contra Jonathan por secuestro con fines de extorsión con resultado de muerte. Mientras el fiscal presentaba una versión ampliada de cómo se desarrollaron los hechos y afirmaba que Jonathan había engañado a la joven, el hombre, participando por video desde la prisión, permaneció impasible, sin mostrar emoción ni el menor movimiento. Según la fiscalía, la reformulación de los cargos se basó en 4 elementos clave: la reconstrucción realizada el 10 de noviembre, el informe forense sobre los fragmentos óseos encontrados en el barranco, la declaración ampliada de Jonathan presentada el 29 de noviembre y un informe pericial detallado
que delineaba los rasgos de personalidad del hombre. Según el perfil psicológico elaborado por la Fiscalía, el silencio de Jonathan reflejaba su personalidad. El experto lo describió como arrogante, dominante, neurótico, obsesivo-compulsivo, agresivo y sexualmente inmaduro, incapaz de formar relaciones o empatizar con los demás. El 2 de mayo de 2019, el juez citó a Jonathan a juicio como autor del delito. Para entonces, su padre y su hermano habían huido de Ecuador sin prestar declaración. Se emitieron órdenes de captura para ambos. Poco después, en las redes sociales, el nombre de Juliana se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y las desapariciones. La gente salió a las calles una y otra vez, uniéndose a su familia en protestas, vigilias de oración y marchas llenas de dolor e indignación. Grupos feministas, de derechos humanos y ciudadanos presionaron incansablemente, asegurándose de que el caso no fuera olvidado y permaneciera firmemente en la agenda pública. El juicio de Jonathan comenzó el 2 de julio de 2019. Ese mismo día, el tribunal desestimó la apelación presentada por el padre de Jonathan contra dos organizaciones de derechos humanos, que finalmente habían desempeñado un papel crucial en el apoyo al proceso legal. Jonathan no tenía familiares ni seguidores a su lado. Los únicos que estaban con él eran dos policías que lo habían custodiado desde su arresto. El hombre optó por un silencio absoluto, sentado con una mirada vacía y la espalda encorvada. Según informes de prensa, ni su rostro ni sus manos mostraron ningún gesto durante los 5 días del juicio. La Fiscalía presentó 37 testimonios que señalaban su culpabilidad y detalló cómo se había violado la integridad de Juliana en relación con su propiedad, sexualidad, vida y libertad. Entre los testigos había familiares, expertos y analistas que presentaron sus informes y estudios. La Fiscalía también contó con un abogado privado contratado por el padre de Juliana, junto con 2 abogados que representaban a una fundación de derechos humanos. Desde el principio, la Fiscalía buscó probar que la desaparición de Juliana fue un acto premeditado. Por su parte, los abogados de la Fundación de Derechos Humanos centraron su estrategia en demostrar que la joven fue víctima de manipulación y control por parte de Jonathan, y que fue llevada al motel bajo la influencia de algún narcótico, donde fue abusada sexualmente. Mientras tanto, el abogado que representaba al padre de Juliana argumentó que el caso debería tratarse como una desaparición sin cuerpo, un concepto reconocido en las leyes de países como Alemania, España y Brasil. La defensa de Jonathan sostuvo que, en el peor de los casos, solo aceptarían cargos por secuestro simple. El primer testigo de la Fiscalía fue Elizabeth, quien había esperado 7 largos años por justicia. Entre lágrimas, relató los momentos antes y después de la desaparición de su hija, así como la relación de su familia con la iglesia. Explicó que su familia y la familia del pastor eran muy cercanas. A menudo llevaban a Juliana a paseos e incluso la ayudaban con la inscripción escolar. Sin embargo, como otros feligreses, se les exigía pagar diezmos y ofrendas. Elizabeth reveló que, en un esfuerzo por cumplir con estas demandas, había solicitado préstamos bancarios. Los pastores les aseguraban que cuanto más dinero entregaran, más bendiciones recibirían. Según su madre, Juliana era altamente obediente a la iglesia, al punto de que, para ella, las palabras de los pastores equivalían a las de Dios. También habló sobre los castigos que Jonathan imponía a su hija, como suspenderla temporalmente del coro de alabanza o reprenderla duramente cada vez que se atrevía a presentar un novio en la iglesia. Lo que más preocupaba a Elizabeth era cuando su hija entabló amistad con la persona que se hacía pasar por psicólogo y pastor llamada Juan, quien, como sabemos, era una personalidad creada por Jonathan. Para ella, esto era evidencia de la magnitud de la manipulación del hombre. El primer día del juicio, el padre y la tía de Juliana también testificaron. Ambos destacaron la obediencia de la joven hacia los pastores, y Absalón señaló que su hija incluso tenía que pedir permiso a la iglesia para visitarlo.
La tía subrayó que Juliana pasaba más tiempo con la familia del pastor que con la suya propia, incluso siendo elegida como dama de honor en la boda de la única hija de Patricio. Dos de los exnovios de Juliana también dieron sus declaraciones. Uno, al que conoció en la escuela, recordó que los pastores exigían que no se relacionara con nadie fuera de la iglesia. De hecho, criticaban repetidamente la relación romántica que mantenían, aunque él también era miembro de la iglesia. El joven mencionó que nunca estuvo cerca de Jonathan, y, por el contrario, Jonathan creó numerosos obstáculos para evitar que se uniera al coro de alabanza, a pesar de sus conocimientos musicales. Además, un experto que analizó el perfil psicológico de Juliana testificó, señalando que su diario revelaba que dependía del evangelio para tomar decisiones, lo que indicaba una fuerte dependencia de la iglesia. Juliana vivía en una relación marcada por el abuso y las amenazas, manipulada a través de su fe devota. Además, la iglesia operaba como una secta, aislándola de su familia y amigos. A medida que avanzaba el caso, la versión de Jonathan sobre los últimos días de Juliana fue cuestionada por los análisis de la fiscalía y los testimonios presentados en el juicio. Un experto, familiarizado con el caso desde 2014 y que participó en la reconstrucción, afirmó que las declaraciones de Jonathan eran contradictorias. El análisis de la computadora que usaba en su lugar de trabajo reveló que semanas antes de la desaparición de Juliana, hubo numerosas búsquedas en Internet sobre dónde comprar narcóticos, específicamente para abusar de alguien. Además, desde esa misma computadora, se había cambiado la contraseña de una de las cuentas de redes sociales de Juliana. Se encontraron entre 200 y 300 fotos y aproximadamente 150 videos de Juliana y contenido pornográfico. También había búsquedas en sitios web sobre cómo editar videos, rastrear y borrar direcciones IP y hackear cuentas de redes sociales. Otro testimonio crucial vino de un analista que explicó a los jueces cómo el sistema de credenciales en el lugar de trabajo de Jonathan registraba los horarios de entrada y salida. El analista detalló que Jonathan tenía acceso para crear usuarios en ese sistema y también controlaba las grabaciones de seguridad de la agencia. Según el informe pericial, estas grabaciones habían sido alteradas en las fechas y horarios correspondientes al 7, 8 y 9 de julio, coincidiendo con la desaparición de Juliana. Por su parte, el médico forense que realizó una simulación similar a la supuesta caída que Juliana sufrió durante la discusión con el hombre, afirmó que, según la descripción, la caída era demasiado leve, capaz solo de causar una herida o un moretón, pero no suficiente para quitarle la vida. Aunque los investigadores no pudieron verificar completamente la versión del padre de Jonathan, la justicia investigó a la iglesia. Según los responsables de la iglesia, solo 2 personas eran reconocidas como pastores: Patricio y su esposa, Edith Sánchez. Jonathan no era oficialmente pastor y había invocado el secreto de confesión para permanecer en silencio durante 3 citaciones de la fiscalía para declarar sobre el caso. En ese momento, supuestamente estaba esperando el permiso del Consejo Pastoral Superior para hablar. Sin embargo, según el presidente del Consejo, el secreto de confesión es un sacramento católico que no se utiliza en la religión evangélica. Además, el certificado supuestamente firmado por el presidente del Consejo que le permitía hablar fue declarado fraudulento. El 17 de julio, Jonathan fue encontrado culpable de todos los cargos y sentenciado a 25 años de prisión. Cuando se pronunció el veredicto, Elizabeth y su familia rompieron en llanto. Luego, el grito desesperado de la madre resonó, exigiendo que Jonathan devolviera a su hija. Ella, como todos en la sala, esperaba que el hombre confesara dónde estaba Juliana y dijera la verdad, pero no pronunció ni una palabra. El tribunal también ordenó varias medidas reparadoras, incluyendo el cierre parcial de la iglesia, cursos de capacitación sobre investigaciones con enfoque de género para la Policía Nacional y la Fiscalía, y el establecimiento de un registro nacional de pastores y líderes evangélicos por parte del Poder Ejecutivo. Además, se ordenó a la Iglesia Evangélica colocar una placa conmemorativa por el evento como parte de las reparaciones.
También se designó una compensación material de $1,000 para los padres de Juliana. Sin embargo, la medida más significativa, continuar la búsqueda de los restos de la joven, fue excluida. A pesar del veredicto y las pruebas en su contra, Jonathan y sus abogados insistieron en su inocencia y apelaron la sentencia. Pero más tarde, la Corte Nacional de Justicia rechazó la apelación y confirmó la condena de 25 años de prisión. Por primera vez, la justicia aceptó una condena sin cuerpo ni testimonio directo. Finalmente, a finales de 2019, la familia de Juliana presentó una solicitud de medidas reparadoras integrales para garantizar que se implementaran todas las medidas ordenadas por el tribunal. Entre estas, las más destacadas fueron continuar la búsqueda del cuerpo de Juliana, el cierre completo de la iglesia y sanciones para los fiscales e investigadores. También exigieron que las reparaciones no solo beneficiaran a la familia de Juliana, sino que tuvieran un impacto social más amplio en Ecuador, para evitar que eventos similares se repitieran. De abril a septiembre de 2021, la búsqueda de Juliana en el barranco se reanudó, y la Fiscalía se comprometió a formar un equipo investigativo especial para localizar su cuerpo, pero lamentablemente no tuvo éxito. Durante más de 12 años, Elizabeth no ha cedido en su búsqueda, organizando protestas con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y realizando numerosas manifestaciones para exigir que el ministerio haga cumplir la sentencia del caso y continúe buscando a su hija. Con el tiempo, la Fiscalía llevó a cabo 37 búsquedas, 1,242 procedimientos, 30 autorizaciones judiciales, 139 análisis periciales, 9 reconstrucciones y 5 búsquedas que involucraron a 47 delegaciones investigativas. Sin embargo, después de 12 años, Elizabeth aún no ha encontrado la paz que tanto necesita. En sus palabras, cuando le devuelvan los restos de su hija, nada será igual, pero al menos tendrá el cierre que necesita.